Bueno, ahora vamos a pasar a la sesión de hoy día. Le agradecemos la gentileza que ha tenido la ingeniera Rosario Chávez de poder colaborar con nosotros. Ella siempre solicita cuando le pedimos su colaboración y la verdad que tiene mucha experiencia y transmite pues, los conocimientos tal como nosotros, es nuestro lema de compartir conocimiento para hacerlo más grande, ¿no? Y eso es lo que siempre predicamos en nuestra comunidad. Rosario es certificada en portafolio del PMP, es PMP también, tiene certificación PMI-ACP, ya ágil, tiene certificación de PMO-CP de Global Alliance, es también especialista en análisis transaccional, no es coach, es consultor organizacional y además es ingeniera electrónica y tiene mucha experiencia en lo que son PMOs, ¿no? Gestión de proyectos, gestión de portafolios, gestión del cambio, y tiene una experiencia pues internacional y ha trabajado y ha ganado premios de PMO en España, ¿no? Y ha trabajado, pues lo conocemos en muchos países de Latinoamérica y el Caribe. Sin más ni menos, voy a darle paso a Rosario para que también se pueda presentar con mayor detalle que el que yo he hecho y pueda dar inicio a la sesión. Vamos primero a escuchar su exposición y de ahí se van a hacer las preguntas, ya sea en el chat, que es preferible hacerlo así mejor para tener un mejor orden, y después si se cree conveniente podríamos abrir los micrófonos, pero de preferencia que escriban sus preguntas en el chat, la leemos y Rosario pues hará la respuesta a cada una de sus preguntas. Si ya son demasiadas preguntas como nuestra costumbre, ya veremos de qué manera podemos responderla, pero si hay tiempo y la gente, ustedes, comunidad, quieren todavía que continuemos, no hay ningún problema. Nosotros estamos solitos a seguir con el tiempo que ustedes lo crean conveniente. Bueno, Charo, buenas noches y te dejo buenas noches con la audiencia. Muchísimas gracias, Robert. Bueno, para mí siempre es un placer estar entre colegas, amigos, ¿no? Y también practitioners del conocimiento, ¿no? Sé que todos nosotros somos buscadores de conocimiento y algunas veces nos toca estar al front y todos ustedes han estado ya en esta pasarela, ¿no? Bueno, yo estaba pensando qué podía compartir en esta sesión y lo que he hecho es sintetizar un poco mi experiencia en los últimos años en los temas relacionados a coaching, ¿no? Yo vengo trabajando desde hace más de 20 años en temas de PMO, pero en la ruta de proyectos y de oficinas de proyectos hay un ingrediente que es el que le ha dado el sabor a mi vida y el sabor a los resultados y a los éxitos, y ese ingrediente tiene que ver con esta parte oscura que es qué pasa dentro del ser humano, ¿no? Que ahí tenemos unos tremendos desafíos porque hay una ingeniería interna bastante compleja. En esa ruta yo empecé a interesarme en entenderme primero a mí para poder entender a mis colaboradores, a los stakeholders, y fui haciendo estudios de análisis transaccional ya desde hace 15 años, de coaching, he estudiado aquí estudié coaching en una universidad y saqué un título profesional de consultoría y coaching. También en México, ¿no? Hice estudios de coaching más de 2 años. En España ya hice coaching de equipos, coaching ejecutivo. Acá hice algo de coaching ontológico, allá seguí el de la ICF. Bueno, hay muchos enfoques en el coaching. He integrado el coaching, el análisis transaccional, un poco de programación neurolingüística, ¿no? Estudié el practitioner y el máster, y también temas de Gestalt, ¿no? La sumatoria de todos estos elementos yo creo que es lo que me ha permitido hacer una integración interesante, y es de lo que voy a hablar hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad, voy a apagar estas imágenes y prefiero hacerlo así. Porque en realidad los proyectos como tal son resultados, ¿no? O sea, los proyectos o los tienes o no los tienes como resultados. ¿Logras algo o no? Lo que normalmente falla somos las personas que gestionando, ¿no? Estos proyectos para conseguir resultados esperados por otras personas, hay algo que no se alinea, hay estas brechas de expectativas, brechas de incertidumbre, brechas por los cambios, por los riesgos, por las variables inciertas, en fin, una serie de circunstancias
que son las que van a afectar estos resultados, ¿no? En esa línea me gustaría presentarles esta propuesta para el webinar de hoy, hablarles de coaching, ¿no? De qué es el coaching, cómo podemos utilizar este recurso, esta herramienta en nuestro journey, en el setup, en el diseño, en el setup y también en la sostenibilidad de PMOs. Les voy a compartir casos reales, ¿no? Desde los dos enfoques de coaching, ¿no? Una es el coaching para el líder. En este caso yo les voy a compartir una experiencia personal y también el coaching para los stakeholders de la PMO. Yo haciendo coaching con gerentes, directores y project managers y entonces este es otro, o sea, las dos vertientes del coaching, ¿no? ¿Y cuál es la intención? Pues motivarlos para que se animen a abrir las puertas y darle espacio al coaching para que ustedes, digamos, se den también el permiso para ser coachados y también para que se motiven y utilizar el coaching como un recurso para incrementar nuestro poder, el poder de nuestros colaboradores y conseguir más efectividad en los resultados. Esta es la propuesta, ¿no? Hablar de coaching, integrar con el tema de PMO. Bien. Lo que les pido es que en la medida que yo voy hablando, si alguien quiere interrumpir, pues vía Robert, porque no los puedo ver y no puedo ver el chat, hacemos una parada de reloj y yo aclaro. También vale el mecanismo de ir por el chat y ir anotando las preguntas, ¿no? Si Robert, consideras que hay alguna pregunta de impacto y hay que parar en ese momento, pues la incorporamos y la respondemos en el momento, o si no, hacia el final. Quiero ser absolutamente flexible con este proceso y sentir que es una dinámica en la que podemos conversar, ¿no? Está claro. Bueno. ¿Sí? Estamos de acuerdo en esta metodología para llevar la sesión hoy día. Sí, adelante, Rosario, adelante. Muy bien. Entonces, algunas certezas, ¿no? El desarrollo global se da vía los proyectos, ¿no? Y vamos a seguir construyendo proyectos. Es una buena noticia. La economía se está proyectivizando. En nuestros países latinoamericanos tenemos unas brechas enormes de infraestructuras y seguiremos haciendo proyectos y con los enfoques tradicionales predictivos, ¿no? Ahora viene lo segundo, que además de esas grandes brechas y oportunidades, digamos, para nosotros como practicantes de Project Management, también tenemos otra buena noticia, que es que la aceleración que se ha dado en la transformación digital ha influido de manera determinante en que los gobiernos incrementen sus iniciativas y proyectos y portafolios en la agenda digital, ¿no? Y todos creo que somos testigos de algunos mejores servicios, ¿no? Que se están dando en las administraciones públicas, ¿no? Han hecho un esfuerzo, han sido presionados para poder desarrollar sus plataformas en la nube y hay cosas bastante interesantes que se pueden ver en gobierno. Por otro lado, tenemos un desarrollo intensivo de startups, ¿no? Algunas se convertirán en unicornios, ¿no? En estas empresas emergentes, innovadoras, que mueven mucho dinero sin estar en bolsa. Y todo este conjunto de movilidad en la economía, ¿no? En nuestra economía digital, nos lleva a hablar de una economía de proyectos, que es un término que se introdujo hace menos de 2 años a nivel digamos, de la comunidad de Project Management, y estamos hablando de la proyectivización de la economía, ¿no? Con experiencias súper interesantes. Quiere decir que vamos a seguir hablando cada vez más de proyectos, estamos hablando de economías, de negocios que se enfocan en resultados temporales, entonces sobre este tema necesitamos conseguir efectividad. Sin embargo, también es cierto que los resultados de los proyectos siguen teniendo brechas, ¿no? Y lo vemos lo vemos aquí, ¿no? Este es el Pulse of the Profession 2021, el de América Latina, y la buena noticia es que no estamos tan lejos de los resultados globales, ¿no? Si vemos nuestros resultados en relación a los objetivos originales versus la intención de negocios cumplidos, solo estamos a 2 puntos del resultado global. Si vemos el resultado si terminamos a tiempo,
vamos como en el 50 y tantos %, ¿no? O sea, tenemos brechas muy importantes en el manejo del tiempo, ¿no? Y a nivel de presupuestos, también yo creo que completado dentro del presupuesto original, un poco mejor, que dentro del tiempo el dinero siempre presiona más hacia el resultado que el tiempo, pero hay brechas. O sea, hay brechas a pesar de que hemos tenido la versión 1 hasta la versión 6, con enfoques muy estructurados, donde el PMBOK ha ido creciendo hasta llegar casi a 1000 páginas, intentando que este proceso de madurez estructurado, predictivo, lineal, con muchísimas buenas prácticas, con miles y tal vez más de 1 millón de practicantes certificados a nivel global, se esperaba que estas brechas se reduzcan y han mejorado, pero aún hay brechas importantes, ¿no? Y todo se nos complicó porque lo que decía en las láminas anteriores, tenemos ingredientes que han coincidido, como la transformación digital, muchas tecnologías disruptivas, una pandemia, diferentes grados de desarrollo en los países y un project management que se convierte en una alternativa muy útil, ¿no? Bastante aceptada. Sin embargo, el PMBOK da un salto que nos ha dejado sorprendidos, ¿no? Porque es un salto disruptivo, ¿no? Aún andamos procesando cómo pasamos de procesos a principios, pero se incorpora todo, ¿no? O sea, se da espacio absolutamente a todo tipo de frameworks y esto es súper importante. Otro asunto, a ver, aquí voy a borrar esto que salió aquí. De una manera algo se... Voy a ver si puedo, ajá, borrar todos los dibujos. Muy bien, estamos ahí. En medio de toda esta, digamos, estos entornos totalmente cambiantes, apasionantes, porque nos generan, nos invitan a pensar en modelos, en formas de solucionar estos desafíos, desde el lado de la economía, desde el lado de los negocios y las organizaciones, se empieza a hablar de una empresa flexible, a la que le han puesto el nombre de empresa gimnástica, y que está relacionada con temas de flexibilidad, ¿no? La capacidad de ser flexible para adaptarse a estos entornos tan desafiantes y tan cambiantes, ¿no? Se habla de enfocarse más que en el proceso, enfocarse en el resultado, eso es lo que nos dice el PMBOK versión 7, pero sobre todo, miremos el párrafo inferior, de la parte inferior de esta lámina, donde dicen, esto lo he copiado textualmente de este paper del Pulse of the Profession, ¿no? Más allá de la agilidad, dice, pues las empresas se centran en su gente, y esto lo hemos sabido siempre, ¿no? Los que tenemos más de 20 o 30 años trabajando, siempre hemos intuido, o algunos tenemos certezas de que la gente es la clave, y hemos hablado por décadas del tema de la clave, ¿no? Sin embargo, con todo lo que es las neurociencias, con todos estos elementos que hablaba del análisis transaccional, la PNL, el coaching, y todos estos elementos que se están desarrollando a pasos agigantados, con la intención de buscar intervenir en ese factor people, en ese factor gente, ¿no? Porque necesitamos ir incrementando nuestros resultados como grupo, como organización, en mejorar ese desempeño organizacional, pero esto depende de una coreografía de desempeños individuales, ¿no? Si no cambiamos comportamientos, no cambiamos resultados, y por ahí va el desafío, ¿no? Por lo tanto, digamos, la estructura poderosa de todas estas ecuaciones son las personas, ¿no? Son las que tienen el poder de cambiar o de resistirse al cambio. Y a nosotros que nos toca como líderes de proyectos o de PMOs o practicantes funcionales, no líderes funcionales en las organizaciones, nos toca el rol de líder, ¿no? El rol de liderar, de conducir, de motivar a los equipos para lograr resultados, ¿no? Por lo tanto, tenemos un gran desafío, ¿no? Es un desafío que nos acompaña desde que hemos asumido nuestro primer proyecto y teníamos los problemas técnicos hasta los entornos actuales en que las PMOs se han atrevido, se han acercado y han tenido éxito en acercarse a la alta dirección, ¿no? Las PMOs transformacionales de pronto han dado un salto a todo lo que era la teoría y la práctica de oficinas de proyecto
y se han convertido en opciones muy útiles, de alto impacto, y entre las PMOs más tácticas y operativas y las transformacionales, pues las PMOs transformacionales están encontrando muchísima aceptación, ¿no? Pero ¿cuál es el desafío, ¿no? Que depende de factores que no tenemos bajo control directo, ¿no? Que son factores exógenos. Gestionar el cambio está fuera de nosotros, ¿no? O sea, quisiéramos tener el poder de poder lograr que todos cambien, ¿no? Y que cambien los comportamientos. Nos toca solo gestionarlo, pero el cambio como tal es algo que se da, es impredecible, es un hecho, siempre se ha dado, solo que ahora cada vez es más rápido y viene de muchas más fuentes, ¿no? Se ha acelerado. ¿Qué más es un factor exógeno? Que los comportamientos de los otros no dependen de nosotros. Nosotros podemos liderar, motivar, invitar, presionar, hacer procedimientos, meter el tema de gestión de calidad, involucrar al patrocinador, obligar a la gente, pero finalmente si la gente, por diferentes factores que vienen del script de vida, de la ya y entonces de hace 30, 40 años, ¿no? Tienen algunos factores de miedo, de temor, que impulsan y sostienen las resistencias, entonces esos comportamientos van a ser difíciles de cambiar. Y nosotros dependemos, para cumplir la promesa de incrementar la madurez de las organizaciones, en la forma como ejecutan los proyectos, dependemos del cambio de comportamientos. Sin embargo, es un factor exógeno, ¿no? Es difícil lograrlo, ¿no? ¿Qué más tenemos como desafío? Lidiar con las resistencias de las personas, ¿no? Resistencias que vienen, como decía, de la historia personal, que vienen de las historias de los líderes que han tenido a cargo en los últimos años, resistencias que vienen que vienen de manera de la cultura, que vienen de los grupos, ¿no? De los grupos funcionales, por la forma como como se ha ido desarrollando la arquitectura y la cultura organizacional. Hay organizaciones que tienen unos silos profundos, ¿no? Con tremendas murallas, y también hay culturas organizacionales y hay culturas país, ¿no? Todos estos factores exógenos son factores que quisiéramos controlar, conocer. Nos hemos aventurado a desarrollar estudios de doctorado, ¿no? Ahora hay muchos doctorados en proyectos, en project management. Hacemos muchísima investigación para ver por qué la gente se resiste, por qué es tan difícil que mi líder no entienda el impacto del cambio y de la incorporación del project management de manera práctica, útil, ¿no? ¿Por qué las gerencias funcionales no se alinean a este proyecto tan importante que propongo, si es que digamos, esta implementación de la PMO y de las iniciativas nos va a llevar a todos a tener sensación de éxito, a tener mejores resultados del negocio, a tener más sostenibilidad en nuestra carrera, en nuestros ingresos, ¿no? Porque si todo parece lógico, el resultado es tan incierto, tan ilógico, ¿no? Y en medio de todo ese panorama tenemos estas PMOs, nuestras oficinas de proyecto, relativamente jóvenes, con menos de 20 años, todavía saliendo de la adolescencia, que se convierten en entidades únicas, no hay dos PMOs iguales, con una tremenda expectativa por el lado de los stakeholders de la organización, hasta del país, para incrementar la madurez organizacional en la forma como se crean resultados. Son estructuras que aparecen con una identidad única, una identidad que es importante, digamos, en medio, al centro de identidades conocidas, porque las identidades conocidas son las áreas funcionales que tienen centurias o décadas de estar funcionando, ¿no? Todas las gerencias funcionales son conocidas, todos sabemos qué hace la gerencia de marketing e ingeniería, pero ¿qué hace la PMO? Pues una tremenda expectativa respecto a qué puede solucionar, ¿no? Entonces la PMO nace con cierta identidad, y ha ido mucho tiempo, prácticamente los primeros, yo diría 12 años a 15 años, más o menos las PMOs han venido enfocándose en la parte de control, más operativas, tácticas,
¿no? Acompañando, dando soporte y también muy controladoras, algunas veces muy burocráticas, ¿no? En este esfuerzo por estructurarlo todo, y fueron sosteniéndose, pero caían muchísimas en el camino, ¿no? Y en los últimos 5 a 7 años, yo diría que 5 años, se han incrementado de manera importante, con altísimo impacto, las PMOs, tipo la PMO aquí de los panamericanos. Se han incrementado en todo el mundo la visibilidad y el éxito de las PMOs más estratégicas, ¿no? Eso ha llevado a que se haya incrementado la creación de PMOs, pero con todos los sabores y de todo tipo, ¿no? Pero hay mucha expectativa. De esta lámina yo quisiera que nos quedemos con el tema de expectativas. Ahora vamos a aterrizar. Ese es nuestro panorama. La parte buena es tenemos trabajo, tenemos proyectos, el mundo necesita más proyectos, la digitalización acelera la complejidad en hacer proyectos, las PMOs han crecido, están madurando, son totalmente disruptivas, hay PMOs de todo tipo, podríamos hablar todo un día de todos los tipos de PMO existentes y las que se siguen creando, ¿no? Es súper interesante. Vamos a aterrizar entonces cómo conectamos este tema del coaching con la PMO y el aporte que podemos brindar en nuestras realidades, ¿no? En nuestras circunstancias reales. Yo les voy a contar de los proyectos que yo conozco, en los que yo he trabajado. Lo que no voy a hacer es dar datos muy específicos, pero esto, digamos, se los puedo contar porque bueno, este es un país latinoamericano, ¿no? Acá se construyó una torre, ¿no? En el sector banca, de más de 50 pisos, 12 sótanos. En este proyecto había más de 20 proveedores y en el proceso de unos 2 años hubieron 17 cambios muy importantes, ¿no? Pero cada cambio implicaba 300 planos para actualizar. O sea, si ustedes tienen un cambio y tienen que actualizar en ese gran cambio el contrato con adendas, la gente, digamos, de los equipos, ¿no? Contratados para el commissioning, la dirección de obra, la gente de arquitectura, varias empresas que fueron contratadas para liderar este gran proyecto, necesitaban poner los sellos de aprobación, 300 planos de todo, ¿no? De la parte de seguridad, la parte eléctrica, la parte digamos, de los planos sanitarios, en fin, planos de obras civiles, etc. Entonces, la sumatoria de todos esos proveedores multiplicado por la cantidad de planos que habría que cambiar y el proyecto tiene que seguir, nos determina tremendos desafíos, ¿no? Luego, en nuestros países latinoamericanos, las subcontratas en general tienen un nivel profesional por mejorar, ¿no? Hay unas brechas importantísimas en la calidad de la subcontratación, ¿no? Y trabajamos con encadenamientos de subcontratación que generan un tremendo problema por más obra gigantesca que se haga, ¿no? Otro tema muy frecuente, la volumetría, ¿no? No coincide, generalmente no hay mucha coincidencia entre lo que proponías, el SOU, los pliegos, la RFP, los planos, la volumetría indicada, ¿no? A nivel digamos, de números en las propuestas, con lo que puedes determinar de los planos que se han incorporado en la propuesta, ¿no? Con los detalles de ingeniería. Siempre van a haber brechas, siempre. O sea, yo no encuentro un caso en el que no exista esas brechas, ¿no? Pues los cambios de alguna parte de esta construcción, de alguna parte de la obra, implican cambios en los otros también, y muchos acuerdos, ¿no? Otro tema, cuando ya tenemos más de un año en el proceso, es el cambio de moneda también, ¿no? Y las compras, ¿no? También los procesos de logística, siempre en grandes compañías o en el sector público, es igual. Los procesos de compra son robustos, entonces también son complejos, y tienen muchísimas normativas, ¿no? Esta es la realidad de un proyecto. ¿Con qué me quedo de esto para lo que es coaching y temas de PMO, ¿no? Que la mayoría de estos problemas desencadenan en negociaciones, conflictos, retrasos en los pagos, los proveedores no pueden pagar a las contratas si es que se retrasan los pagos por aprobaciones. Entonces, lo que no se ve, lo que está debajo de todo estos cientos de trabajadores que están en obra, es muchísima tensión, temor, angustias, ¿no? Conflictos,
escalamientos, cada uno de los proveedores a sus matrices, pidiendo dinero adelantado para evitar una paralización de obra, y todo esto genera muchísima tensión, ¿no? Luego, no es solamente el tema de project management, ¿no? Es el ser humano que está atrás y que de repente perdió el sueño, excede sus 8 horas de trabajo y se quedan 16, 20 horas, ¿no? Las horas extras que implican más pagos, todo este conglomerado genera una tremenda bolsa de tensión emocional. Otro casito en otro país, que es el de un sistema municipal, ¿no? Para un sistema de protección ante inundaciones, de alerta temprana con inteligencia artificial. Acá el que lidera es el municipio, articula unas 10 instituciones diferentes para que se beneficien de un sistema integrado, ¿no? Inteligente, novedoso, pionero. Se consigue que una de las instituciones lidere esta iniciativa, ¿no? Este proyecto, para conseguir información, y esa data se pueda manejar con el tiempo y producir soluciones predictivas, ¿no? Y mejorar la capacidad de respuesta del gobierno ante sus ciudadanos. En ese frente, pues, ¿cómo nos vamos a comunicar con los ciudadanos? A través de alarmas, alertas, notificaciones, redes sociales, en fin, el proyecto es precioso. A nivel de tecnología, compleja, porque no se había instalado nada antes que integre plataformas digitales, temas cloud, ¿no? En la nube, sistemas de seguridad que se van integrando, unas APIs de desarrollo, temas de móviles también, ¿no? Después las redes, ¿no? Los backups de las redes con fibra, GPRS, en fin. Las aplicaciones, ¿no? Que funcionen, ¿no? Que funcionen de manera predictiva. En fin, hay una serie de componentes, inclusive que por primera vez entran al país. Es un sistema precioso como tecnología, pero finalmente la tecnología, pues, sigues en prueba y error, y finalmente, traes a expertos y finalmente esto funciona, ¿no? Y en paralelo a esta tecnología tienes programas, ¿no? Varios proyectos de simultáneo, en los que tienes proyectos de la seguridad física, proyectos de adecuación en las instituciones para que absorban la sostenibilidad de esta plataforma, gestión de cambio cultural, porque se va a usar de manera distinta, proyectos de comunicaciones entre las instituciones, y cómo se va a sostener esta plataforma posteriormente. Pues acá el desafío no es la tecnología, finalmente se logra, es la estrategia de seguridad municipal. Todos los problemas técnicos se solucionaron, pero los que no se llegaron a solucionar de manera eficiente y generaron muchísima tensión, y la necesidad de otro tipo de instrumentos, entre los que está el coaching, es los acuerdos entre los diferentes stakeholders, diferentes instituciones, para la aprobación de lo que ellos ven, ¿no? De la parte del front, de los formatos, formularios, cómo se entregan las bases de datos, la gobernanza entre ellos, cómo se va a sostener esta plataforma, quién es quién en la sostenibilidad, los criterios de aceptación del proyecto, etc. ¿No? Esto viene a ser un problema. ¿Cómo es que el coaching puede ayudar en estos problemas tan típicos, en estos problemas tan cotidianos a los que nos enfrentamos en el proceso? Entonces, es que tenemos de pronto este coaching, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la teoría básica del coaching. El coaching es básicamente una conversación estructurada, ¿no? La ICF se ha terminado convirtiendo en la entidad, así como el PMI, que lidera estos procesos digamos, de certificación de las competencias de un coach, ¿no? ¿Y de qué va el coaching? Va de llevar un proceso de asociación, de acompañamiento con los clientes para, a través de un proceso creativo, único también, motivador, ¿no? Lograr inspirar al coachee, a las personas que vamos a apoyar, ¿no? A los que vamos a acompañar, para que consigan descubrir los recursos que ya tienen y maximicen su potencial personal y profesional. Y el proceso de coaching implica básicamente hacer conversaciones inteligentes, interesantes, utilizando utilizando estas 11 competencias que promueve la ICF, que todas a la primera lectura parecen súper sencillas,
como escuchar activamente, pero la verdad es que para sacar una certificación, esto es más complicado que la del PMI, ¿no? En la del PMI tienes había simuladores, en el PMI tienes eh, escuelas, ¿no? Que te van a enseñar. Antes teníamos los handbooks, ¿no? Y preguntas más o menos tipo, ¿no? Acá no, acá esta es la hora de la verdad. Aquí te certificas con horas hombre de práctica real, ¿no? Escritas, documentadas y cumpliendo hay grados, niveles, eso está muy estructurado y más o menos te lleva como 3 años para conseguir tu primer nivel de certificación en un trabajo muy intenso, ¿no? Por lo tanto, el coaching es un proceso que hay que practicar. Para comenzar hay que practicar. No hay un manual en el que uno llegue a superar los 3 años o los 4 o los 5 años que uno vaya necesitando para crecer sin hacer práctica, ¿no? Y todas las competencias de un coach caen como anillo al dedo para un líder PMO, ¿no? No vamos a entrar en las profundidades del coaching, sino yo les decía, vamos a ver los fundamentos de la teoría del coaching, pero lo más importante es cómo utilizamos el coaching en el project management. Y también en el Agile Coaching, ¿no? Que es otro elemento que integramos en las PMO ágiles. El coaching para Project Management, pues una serie de conversaciones igual estructuradas en las que vamos a facilitar, ¿no? Al director de proyecto o a los líderes o aquellos que vamos a coachar, vamos a facilitar a través de un proceso creativo inspirador la identificación, el descubrimiento, el autodescubrimiento por parte de las personas a las que coachamos, de los recursos que ya tienen, ¿no? Para que puedan conseguir resultados. Hay 2 líneas que yo propongo para compartir. El coaching para el líder PMO y el coaching desde la PMO para los otros, ¿no? O sea, yo como líder necesito coaching de mi coach, pero yo también con los recursos que voy incorporando y voy aprendiendo y certificándome o sin certificarme, practicando el coaching, también utilizo el coaching como un recurso para ayudar, colaborar, acompañar a los stakeholders de la organización. Como líder PMO, me va a permitir mejorar incrementar mis capacidades, mejorar la relación con los stakeholders para incrementar éxitos en el logro de resultados de mi gestión como líder PMO. Yo como líder PMO haciendo coaching, pues incremento las habilidades de mi equipo, ¿no? Facilito la mejora de sus capacidades porque hago un acompañamiento a mi staff. También ayudo a los stakeholders alrededor, ¿no? A explorar las situaciones y encontrar opciones de respuesta. Este proceso de coaching, como se ve en ambientes de confianza en las que nosotros desarrollamos capacidades y crecemos, y también desarrollamos nuestra capacidad de generar confianza, construimos esas relaciones, ¿no? de confianza mediante la escucha activa, ¿no? Hay un desarrollo continuo mediante el uso de estas herramientas. Yo les comparto un caso mío, ¿no? Cuando asumí el liderazgo de una PMO global, era crear la PMO global, ¿no? Yo me movía de Latinoamérica a Europa, entonces para mí moverme de Latinoamérica a Europa, en principio era moverme de un mindset latinoamericano a un mindset europeo. Yo había visitado Europa muchas veces y conocía muchos países de Europa, pero otra cosa es trasladarse a vivir ahí, ¿no? Trasladarse a vivir y trabajar y tener resultados con una forma de ver las cosas diferente, ¿no? Viajar de turismo es una cosa o hasta hacer negocios, pero vivir dentro de una cultura organizacional es diferente. Otro tema, la industria, ¿no? Yo venía de un sector de la industria y enseñando, tenía mucho contacto con otros sectores de la industria, pero particularmente era nuevo para mí, ¿no? Entonces era un cambio cultural, un cambio en la industria, un cambio en la cultura organizacional. La cultura que yo conocía en las corporaciones era una cultura bastante complicada, de repente, pero la cultura particular en esta responsabilidad que asumí era distinta, absolutamente distinta, porque había una experiencia previa de un liderazgo muy directivo durante muchos años que se deja una marca en la cultura organizacional y prácticamente a raíz de esa experiencia es que se decide formar esta PMO para hacer una transformación estructural en la compañía.
las tecnologías eran distintas, y el otro tema es que cuando viajas y haces un cambio, pues para mí el tema balance familia era complicado. Yo antes viajaba en toda Latinoamérica, viajaba todas las semanas y todo el tiempo y estaba en el mismo bloque horario, ¿no? Yo tengo hijos grandes y un nieto. Y a raíz de este cambio, pues ya tenía 7 horas de diferencia. Entonces, la sumatoria de todo esto en un ser humano, hay otra variable más importantísima, mujer. La variable mujer en una empresa absolutamente masculina, ¿no? Me olvidé de ponerlo. Entonces, esa era otra variable. Y la variable de la latinoamericana viniendo a liderar un cambio en Europa. Otra variable. O sea, son variables complejas. Y no te esperan con los brazos abiertos y te aplauden apenas entras y te ponen una alfombra roja. No es nada parecido, ¿no? A esto. Al contrario, ¿no? Es absolutamente desafiante. En ese proceso, claro, yo empecé a somatizar algunas cosas, ¿no? Empecé a somatizar, empecé a tener algunos problemas, ¿no? Problemas estomacales, insomnio, etc. Y como yo tengo el tema del análisis transaccional de muchísimos años, decidí incorporar el coaching con el análisis transaccional para el acompañamiento a mí, como, o sea, yo recibía el coaching y yo utilizaba el análisis transaccional en mis procesos de implementación desde el setup hasta la sostenibilidad de la PMO, ¿no? Desde el proceso de inicio, ¿no? Usé herramientas de ATE para gestionar a mi líder, ¿no? Al CEO, al que reportaba yo, para el diseño de los procesos iniciales, para el manejo de contratación interna, para el kickoff, para los procesos de cambio, para la toma de acuerdos con las áreas complejas con las que tenía que negociar acuerdos, ¿no? Y el resultado fue espectacular, ¿no? Porque fue, o sea, logré una adaptación cultural muy importante, ¿no? Luego, la creación de un equipo PMO que incorporaba toda la organización, un equipo amplio, muy interesante, ¿no? Acuerdos con los stakeholders, ¿no? Un kickoff inolvidable, magnífico, que me sirvió para justamente lograr mi CTIO, que es mi certificación en organizacional en AT, y compromiso del patrocinador, ¿no? Después de esta función, yo asumí una responsabilidad como CEO en otro país y gané el premio como la mejor PMO de España en el 2018, ¿no? Es una experiencia personal sumamente rica y se las quería contar porque es el coaching más otros instrumentos para el líder PMO, ¿no? Ahora voy a contarles, a ver, acá, el coaching desde la PMO con los líderes, ¿no? Estos también son casos reales y quería utilizar el semáforo como icono porque tienes un desafío y hay momentos que tienes que parar porque, o sea, no puedes sostener el proceso porque el proceso de repente te desborda, ¿no? Entonces, hay momentos en que sentimos que no podemos hacer más porque no podemos cambiar al jefe, las resistencias internas, las circunstancias organizacionales y una lista enorme de dificultades. Entonces necesitamos parar, pensar, tener esos espacios de apoyo, ¿no? De conversación inteligente, interesante, profunda, y luego actuar, ¿no? Y pasamos a actuar porque entonces estos espacios de coaching nos llevan a reflexionar y a evitar la mirada del embudo, ¿no? Y abrir nuestra mirada a más opciones, ¿no? Y siempre funciona. Esta es otra, ¿no? Con uno de los project managers que asumió una jefatura de área, él tenía dificultades en delegar, ¿no? ¿Por qué? Porque eran varios project managers de la PMO, sugerimos este cambio, y el líder tenía dificultades en darle lineamientos, definir roles, responsabilidades a sus ex compañeros en el mismo nivel, ¿no? Establecimiento de roles y responsabilidades. Tuvimos reuniones semanales al comienzo de 45 minutos para acompañar a este jefe de área en su proceso de onboarding, o sea, este proceso de toma de responsabilidades, la nueva posición, identificación de comportamientos pasivos. Él se dio cuenta de muchos comportamientos de pasividad, ¿no? Este es otro tema muy profundo desde el enfoque de análisis transaccional, ¿no? Los síndromes de pasividad son un tema completo por sí, ¿no? No es que no hago nada. Entre otras cosas es no hacer nada, pero ese es uno de los 4 comportamientos del síndrome de pasividad.
Y también el descubrimiento de las fortalezas de su equipo, ¿no? Aprender a mirar a quién puedo delegar y cómo lo puedo hacer. Resultado, pues aceleró la aceptación de su liderazgo. A él le fue súper bien a este chico, le ha ido bastante bien. Alta efectividad en la organización de su equipo mediante la delegación, el empowerment a los mejores project managers. Él decía, ¿no? En el fondo me siento mucho más seguro en mí mismo y además estoy aprendiendo a apoyarme en otros con más eficacia, ¿no? Y he logrado tomar el control. Esta es otra experiencia, este ya fue un gerente global de portafolio, ¿no? Entonces él identifica dificultades en poner fronteras cada vez que viaja a uno de los países entre lo que él tiene que hacer, ¿no? Como un líder global de portafolio con los directores de portafolio locales, ¿no? Entonces siempre hay como un traslape de qué me viene a decir la matriz y dónde termina mi frontera de responsabilidad, ¿no? Esto es complejo. Es un choque cultural, es una negociación, una lucha de poderes inevitable. Luego, dependiendo de si la organización es muy estructurada o no, cómo se han definido estas posiciones, pueden haber unas brechas muy importantes, unas zonas grises muy importantes. Entonces, acá hicimos reuniones quincenales de 45 minutos para ayudarlo a identificar esas fronteras, ¿no? ¿Por qué se daban? ¿Cómo veía en las fronteras? ¿Cómo las sentía? ¿Cómo las percibía? ¿De qué se daba cuenta? Y él identificó con quién podía empezar a trabajar, con cuál de los líderes de los países podía empezar a probar las nuevas fortalezas que él estaba identificando, los nuevos acuerdos, las nuevas formas de plantear, ¿no? De plantear acuerdos, ¿no? Priorizamos y definimos planes de acción, ¿no? Y esto también funcionó muy bien, ¿no? Se definieron los roles, él incrementó su nivel de poder su nivel de poder personal, no es de obligar, su nivel de poder personal, ¿no? O sea, darse cuenta del poder que tienes. Tomó acuerdos interesantes, descubrió que aprendió también de algunos de los directores de algunos de los países y descubrió que su miedo no le dejaba ver algunas fortalezas naturales, porque había gente pues, que tenía competencias muy grandes y muy buenas, y consiguió resultados, ¿no? Él decía, ¿no? Mucha gente ve un proyecto como algo técnico que va de A a B, con procesos que hay que seguir, y él decía, yo lo veía así, ¿no? Pensé que esto lo podía hacer de una manera más lineal, más estructurada, más predictiva, pero lo que he aprendido es que conseguir resultados implica siempre algún tipo de cambio de comportamiento, ¿no? Él dice, me doy cuenta que siempre hay opciones, ¿no? Y que tengo más recursos de los que creía antes del coaching, ¿no? Esto es testimonio. Bien, entonces, otro casito más, estoy como alguien externo, ¿no? Ya yo en mi rol de consultora profesional, esto es como un project manager, es un ingeniero, project manager húngaro, él es de Hungría, con 10 años de experiencia fue nombrado director de un proyecto de automatización de maquinaria para agroindustria. Para agroindustria en Europa Central con responsabilidad sobre 7 países, ¿no? Él estaba muy preocupado porque iba a incorporar inteligencia en todas las maquinarias que ellos venden, inteligencia artificial y RPA, automatización, pero también tenía temor en su relación con los stakeholders, ¿no? Por la importancia del proyecto. Y la empresa le facilitó algunas horas de coaching. El resultado al final fue que él incrementó su nivel de autoconfianza, ¿no? En cada una de estas reuniones iba sintiéndose más seguro, desarrolló nuevas perspectivas en el entendimiento del problema que no era técnico, que él podía darle otra mirada al problema, y desarrolló propuestas, ¿no? Con los stakeholders, mejoró su capacidad de respuesta, ¿no? Porque ya no tenía ese miedo y podía ser mucho más ágil en sus respuestas. A menudo él entraba en mucho micromanagement, ¿no? Entonces, en las sesiones de coaching se dio cuenta que tenía que mirar un poco más alto y confiar más, replanteó prioridades en casos de gestión del cambio, ¿no? En algunas etapas del proyecto puso más orden en los roles. Esto ha sido un caso súper interesante. Pues el coaching trata de eso, trata de cambiar, ¿no? El líder o el project manager tiene que estar dispuesto a cambiar. Si la gente no quiere, es muy complicado, ¿no? Y podríamos hablar de otro tema que es el mentoring, ¿no? El mentoring, la formación, estos son elementos que se pueden utilizar en la PMO, pero en el coaching es muy importante para conseguir resultados, abrir esas puertas del coaching para que
esté dispuesto a cambiar, ¿no? Es él el que decide que quiere cambiar. El líder PMO como coach lo ayuda, básicamente, ¿no? Utilizando los recursos, ¿no? Los gestores de proyectos siempre necesitarán que la gente haga algo diferente, ¿no? Y el coaching nos va a dar ese espacio. Algunos testimonios de los directores de proyectos dicen, las preguntas que me hace el coach me ayudan a mirar las cosas de manera distinta, ¿no? Hay todo un proceso de preguntas poderosas en el coaching que nos ayudan a pensar y encontrar respuestas distintas, ¿no? La mayoría se da cuenta que, oye, tengo más recursos, opciones y capacidades de las que yo creía, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Entonces, esto es muy positivo. Luego es el accountability, ¿no? O sea, el accountability, tomar ese poder de la rendición de cuentas es importante, ¿no? Tomar más liderazgo, ¿no? Y la mayoría dice, en los procesos de coaching hay algo importante que es el ajá, que es cuando la gente hace un clic, se queda callada o cambia el rostro, cambia el no verbal, el aspecto no verbal y de pronto dice, ah, ya, uy, y, ajá, ya. Entonces, los momentos ajá son los momentos de, digamos, los momentos claves en los que se da el inicio a los procesos de cambio, ¿no? Bien, otro elemento importante en los enfoques de coaching son en las PMOs ágiles. Para mí todas tienen que ser ágiles, o sea, no hay forma de no ser una PMO agile en estas épocas. Y el PMO K7 pues nos invita a hacerlo porque ahora están disponibles, recomendables todos los frameworks, y lo que hay que hacer es saber cómo implementarlos, cómo elegirlos para los proyectos que tenemos, ¿no? Y como líderes PMO, pues necesitamos ser cultos en estos temas. En estos tiempos necesitamos nuevas maneras de enfocar las soluciones, nuevas maneras de enfocar nuestro trabajo, ¿no? Donde los fallos son aceptados como una opción de aprendizaje, ¿no? Y necesitamos PMOs adaptativas. ¿Por qué hablábamos de este tema de enfoques ágiles? Porque hay una ceremonia dentro de lo que son los espacios ágiles que se llama retrospectiva, en la que básicamente nos enfocamos en en la búsqueda de mejora de procesos, ¿no? Se hacen con alguna frecuencia al terminar unos sprints de trabajo y esto es importante. Bien, algunos aspectos profesionales relacionados al coaching, ¿no? El coaching se está introduciendo cada vez más en estos espacios de management, ¿no? Hay coaching ejecutivo, hay coaching de equipos, hay coaching de grupos, ¿no? Todos los tipos de coaching se basan en las mismas competencias, ¿no? En las 11 que nos recomienda la ICF o algunas menos, no necesariamente tienen que ser las 11, de repente yo parto con 2 competencias que quiero desarrollar y eso está bien, ¿no? El coaching ha sido un recurso poco aprovechado. Yo vengo con el coaching hace bastante tiempo y cuando hay veces yo ofrecía coaching en mis ambientes de trabajo a mis colaboradores, sentían que esto era como invasivo y era complicado, ¿no? Felizmente que se ha digamos, adoptado en los enfoques ágiles como ya el coach, y se está hablando cada vez más de coaching y ahora ya no hay esas murallas, ¿no? Que ahora hay más aceptación en este proceso. ¿En qué proceso se aplica? Pues en la relación con los stakeholders para mejorar nuestros litigios personales, generar más confianza, problemas en las estructuras de poder, cuando asumimos una nueva responsabilidad, cuando tenemos mucha presión para conseguir resultados, cuando estamos atascados y no sabemos qué hacer, cuando queremos priorizar cosas, cuando queremos tomar más liderazgo, este accountability, y cuando queremos en general el way of working, mejorar nuestra manera de hacer las cosas con la gente, ¿no? Muy bien, eso era lo que yo quería compartirles y ahora en las conclusiones, pues a través de las preguntas y de las conversaciones, me gustaría construir nuestras conclusiones, ¿no? Es que se llevan de esta sesión, cómo consideran que el coaching los puede ayudar en su gestión cotidiana. Yo dejaría estas preguntas sobre la mesa para conversar y construir nuestras propias respuestas y nuestras conclusiones. Felicitaciones, Charito, muy buena presentación. Gracias, Dani.
La verdad que escucharte a ti es un gusto, ¿ah? Gracias, Daniel. No tenemos preguntas, así que por favor los que quieran hacerlas pueden hacerlas en este momento, mientras Charo ya ha planteado algunas iniciativas o ha inducido para poder hacer unas preguntas respecto a lo que él ha dicho, pero si no es así, voy a hacer un comentario y de repente por ahí sale algo. No sé si ustedes saben, pero a raíz de haber leído mucho o haber trabajado en lo que es gestión de proyectos hace mucho tiempo, me interesé en el coaching y en el mentoring, ¿no? Mentoring lo hago desde hace mucho en mi trabajo, como dice Rosario, eso no se escapa a un gerente de proyecto, hacer mentoring lo hacemos todos los días, ¿no? Pero el coaching sí es una cosa completamente diferente. Ahora que estoy en formación, lo veo y la verdad que como dijo ella, no es tan fácil hacer el coaching, ¿no? Hay que estudiar mucho, incluso hasta, como lo dijo ella, hasta poder graduarse es un poco más complicado que hacer el examen del PMP, porque tienes que estudiar mucho, estudiar lo del ser y el observador, la escucha activa y bueno, y muchas otras cosas más. Y la verdad que últimamente he estado yo profundizando en lo que es el coaching para gerentes de proyectos y también la inteligencia emocional para gerentes de proyectos. Me parece que cada vez que me pongo a analizar algo, a estudiar algo, veo que, y lo he dicho en otras ocasiones, que el gerente de proyecto ya ahora se quiere que sea un marciano, ¿no? Porque tiene que saber de todo, por lo menos conocer de todo para poder conversar con mucha gente y sentarse con propiedad a conversar. Yo siempre he dicho, he leído mucho, no soy, no soy especialista en nada, pero he leído de todo y he hecho de todo en esta vida, en los 40 años que uno tiene. Yo quisiera, esta parte del coaching, la verdad que es algo muy importante y la verdad que tiene pues varios pasos, tiene que tener varias eh, herramientas, ¿no? Lo que acaba de decir, las 11 herramientas o las 11, y las preguntas poderosas que dice Charo. Yo quisiera ver, acá veo que... Hay unas preguntas interesantes. Hay una pregunta, sí, sí, sí. A ver, no sé si Charo, si tú la puedes, o yo la leo. O, dice, ya, okay. Sí, en orden de llegada. Okay. Fijo, vamos a leer en el... dice, ¿cómo aplicar enfoques ágiles en proyectos de construcción, de subestaciones eléctricas o líneas de transmisión de alta tensión? Ok, vamos a ver. Enfoques ágiles. Los enfoques ágiles los podemos incorporar, le llamamos ahora enfoques híbridos, ¿no? A esta integración de los artefactos, de los enfoques ágiles, de las ceremonias de enfoques ágiles en nuestros procesos predictivos, ¿no? Entonces, en todo proyecto hay espacios en los cuales yo tengo incertidumbre, cambios muy frecuentes, de repente tengo nueva tecnología, de repente mi problema es que voy a aplicar BIM de repente y es complicado, de repente tengo muchos proveedores y una entrega muy rápida, si tengo desafíos por plazos de entrega, por complejidad en los stakeholders, por incertidumbre en lo que tengo que entregar, porque es una nueva tecnología y no sé cómo aplicarla, pues ¿qué es lo que yo hago? Comienzo siempre en mi enfoque predictivo con mi EDT. El EDT, siempre, además, ¿sabían ustedes que los chicos que están utilizando enfoques absolutamente ágiles están empezando a incorporar los EDTs dentro del proceso? O sea, porque esto va a terminar siendo totalmente híbrido, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Yo comienzo a estructurar mi proyecto predictivo, pero en esos espacios en los que tengo mucha incertidumbre, incorporo enfoques ágiles, ¿no? Yo tengo un proyecto actualmente que es un proyecto sería como, sí, son muchos proyectos muy, muy, muy pequeñitos. Y yo lo que hago yo le llamo a las daily meetings, les llamo daily sprint, ¿no? Entonces es un proyecto que vino súper desestructurado y estas reuniones diarias de 15 minutos me permiten ver ante enorme incertidumbre una necesidad de tener resultados en tiempos muy cortos porque tenemos un contrato muy complicado,
he introducido estos pequeños espacios de 15 minutos con squads, con pequeños grupos. La clave es que definas pequeños grupos con los cuales vas a trabajar estas reuniones diarias, y en esas reuniones diarias utilizas lo que se utiliza en un daily meeting del Scrum, ¿no? O sea, lo que no tenemos que ser es talibanes ni yihadistas, ¿no? En nuestros procesos. Es que hay veces decimos, no, porque Scrum dice tal cosa, o del predictivo tenemos que respetar este proceso. No, nosotros tenemos que adaptar e integrar los elementos, ¿no?, que son útiles en nuestro proyecto, y por eso es que el PMBOK hoy día nos hace esa invitación para elegir lo que es necesario. En ese proceso yo voy a ponerme enfoques ágiles en este proceso, ¿no? Otra manera de poder incorporar los enfoques ágiles es el mindset, ¿no? Si yo declaro, tipo el acta de constitución del proyecto, yo declaro que voy a trabajar bajo enfoques ágiles, y que en este equipo, sobre todo si soy líder, es lo que yo estoy trabajando con mi equipo, ¿no? Les digo, vamos a trabajar en enfoques ágiles. El error es permitido. Pues claro, ha habido un error tremendo que yo he cruzado los dedos porque nos podían poner una tremenda multa, y yo he necesitado trabajar conmigo y decir, el error realmente no va a ser penalizado. Es más, vamos a aprender del error, y lo que vamos a hacer a partir de esto es trabajar con una retrospectiva, trabajar con el cliente, y ha sido precioso cómo han manejado el error, ¿no? Un error de esta semana. Ha sido muy lindo porque hasta el cliente al que le teníamos miedo, como ha recibido ya talleres de enfoques ágiles, entonces ya no es qué pasó, quién fue, porque, dónde estuvo el origen. No, ni siquiera hemos preguntado eso. Dijimos, lo dejamos para la retrospectiva y vemos después cómo mejoramos ciertos procesos, no por la persona, sino en general por el proceso, ¿no? Si queremos mejorar nuestros procesos, están los enfoques ágiles. Las retrospectivas son instrumentos que forman parte de un enfoque ágil. O sea, podemos identificar cualquier parte de los enfoques ágiles para introducirlo en nuestra propia metodología, ¿no? Esa sería la respuesta que le puedo dar a Alexis. Germán dice, ¿cómo implementar de BMO? Me ha tocado hacer mucho mentor. Quisiera entender un poco más sobre tipos de certificación. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? Alexis, ¿te respondí? Sí, muy amable. Sí, eso estaba gracias, contestando. Alexis. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Germán, ¿no? Dice, quisiera entender un poco más sobre tipos de certificaciones. Bueno, en la PMO, o sea, a ver, a nivel de PMI, el PMI logró tal posicionamiento y tal posicionamiento de marca, ¿no?, que se impuso sobre todas las otras organizaciones que hay en el mundo en el enfoque de management, y logró que ANSI, ¿no?, a nivel de estándares, adoptara estos lineamientos del PMBOK. Logró posicionarse muchísimo también en Latinoamérica, en diferentes países, y consiguió, porque tenía un buen producto, ¿no? O sea, los enfoques predictivos para las necesidades que teníamos nos cayeron como anillo al dedo, ¿no? Yo agradezco mucho haber conocido el PMBOK en sus primeras versiones, porque me ha ayudado a estructurar lo que antes era caótico, ¿no? Entonces, hemos logrado muchos profesionales a nivel global ponernos de acuerdo en unos frameworks, ¿no?, para trabajar las áreas de conocimiento, los ciclos de vida, etcétera, en el PMI, ¿no?, como en los proyectos. También en los portafolios y también en los programas, ¿no? En ambos casos se manejan dominios, pero se logró establecer unos frameworks. En cambio, en el tema de PMO, cada PMO es única. Entonces, más o menos los pasos para un diseño, para una implementación y para la sostenibilidad a muy alto nivel pueden ser bastante simples, pero nos preguntamos por qué hace 5 años más de 50% de las PMO fracasaban, no llegaban a los 3 años, ¿no? Tenían, digamos, un alto grado de fracaso, eran vistas como áreas burocráticas. Yo dicto el primer curso de PMO, lo dicté en la Católica en el 2008, y luego hemos dictado entre SAN y la Católica, ¿no?, cursos de PMO. Y luego hubo un vacío, ¿no? Después de, creo que en el 2010 ya no dictamos los cursos, luego volvieron a aparecer, y ahora sí hay muchísimo alumnado en todas las instituciones.
que están dictando PMO, y veo varios enfoques de PMO, pero no hay exactamente como una certificación, ¿no? Ahora, PMO-CP es una certificación de mi amigo Américo Pinto, él tiene un planteamiento, ¿no? Hay otras certificaciones, ¿no? Robert tiene varias, Robert ha sacado como 5 certificaciones de PMO, pero no hay un estándar mundial, global, donde haya una gran aceptación, ¿no? De PMO, porque la verdad es que yo personalmente creo que en la PMO hay mucho de arte y ciencia, menos ciencia, más arte, ¿no? Y hay unos elementos que son estos de los que estamos hablando, elementos de manejo de cultura, porque finalmente una PMO trabaja con cambio, con change management, con gestión de cultura, porque la PMO lo que necesita hacer es lograr que la gente haga las cosas de manera diferente, ¿no? Entonces, hay muchos más elementos que no se terminan de aterrizar en estos frameworks, ¿no? Para que haya como una certificación global tipo PMI. Hay varias, hay muchísimas certificaciones. Yo tengo otra de un amigo, él no certifica, pero él tiene, esta es, ¿no? La de Jack, ¿no? Jack Dugal, que es un amigo de, él es americano hindú. Con Jack yo seguí unos cursos, me encantó porque él tiene un enfoque muy estratégico, ¿no? Yo seguí un curso con él lo seguí en Barcelona, sí, bueno. No, sí, en Barcelona. Entonces, él también tiene un enfoque interesante, pero él habla de dance, ¿no? Que dance al final es como un entorno buca, ¿no? De agilidad y de flexibilidad. No te da una metodología exactamente, él no certifica, por ejemplo, ¿no? Pero así hay varias, hay algunos que inclusive se están lanzando, se atreven a sacar algunos frameworks. Yo creo que todo suma, todas las certificaciones suman, nos ayudan, pero no existe una estandarizada que haya tenido la acogida que tuvo en su momento el PMI, ¿no? Eso es lo que te puedo responder. Claro, Sí, me permites un comentario al respecto. totalmente, sí. Hemos quedado que entre septiembre y octubre vamos a invitar justamente a las certificadoras de PMO para que nos den un webinar cada una. Ya hemos contactado con 3, con la PMO de PMO-CP, que sería el de Perú, que ya lo conocemos a los amigos de PMO-CP acá en Perú, de PMO Virisi de España, ¿no? De Leonardo Reyes, y también a PMO Practitioner de Reino Unido, no, de Wellington, de España también, pero es de Reino Unido la central, y otras que hemos contactado serían 4, pero el problema con la gente de Europa que quiere el día sábado, o sea que vamos a conversarlo eso, porque allá para ellos el horario es muy difícil, como tú sabes, de Rosario. Claro, sí. Que a veces has tenido que estar hasta las 2 de la mañana con nosotros en algunos webinars, o recibiendo o dando webinars. Claro. Pero ya le lanzo la noticia. Claro, ahora, ¿qué pasa con las certificaciones? Que es algo importante hablar, ¿no? De las certificaciones. PMI se posicionó a nivel global y cualquier organización, muchas empresas a nivel europeo, americano, etcétera, ¿no? Asiático, van a conocer de qué va el PMI, ¿no? Porque ha tenido posicionamiento de marca, es eso básicamente. Pero a nosotros, ¿qué nos interesa, ¿no? Y ese posicionamiento de marca lleva a que de repente en Perú las empresas saben que el PMP está asociado al PMI y hay como una aceptación implícita de que eso es válido. Pero cuando vamos a nivel gobierno, de repente la certificación válida es la cantidad de horas que puedas haber recibido de un curso para que puedas acreditar en tu escalafón y en tu crecimiento de línea de carrera. Eso es a nivel de sector público. No necesariamente la certificación, porque esa certificación no está avalada ni por SUNEDU ni por ninguna institución que te quiera dar por validez, ¿no? Han visto yo tengo ahí una que es el SIP, ¿no? Strategy Implementation Professional, ¿no? Esta es la certificación de Antonio Nieto, ¿no? Con la que él trabaja a nivel, digamos, esto se está trabajando con advisors, con Dubái, con la gente de esa zona de Europa, un poco con Inglaterra, y a él le está costando también el introducir este tema. ¿Por qué? Porque ya hace 3 o 4 años en el PMI hubo como ¿cómo lo diría? Una revisión de los enfoques, y entonces los líderes que estaban muy enfocados alrededor del PMBOK, salieron cada uno con diferentes enfoques, entonces eso se ha fraccionado muchísimo,
y cada uno sacó diferentes certificaciones. Yo lo que puedo recomendarles es, para mí es más importante que la certificación, es ser colegas, ser, creérnosla. O sea, nosotros le damos mucho valor y mucho peso a lo que viene de fuera. O sea, creérnosla, hacerla, o sea, hacer las cosas nuestras. Una de las cosas que nos fallan a menudo es que importamos mucha metodología de fuera. Les digo yo que he vivido un tiempo fuera y bueno, voy a estar viviendo entre Europa y Perú, pero veo que hay cosas que yo me las tengo que pensar 2 veces cuando tengo que hablar en Europa y cuando tengo que hablar aquí, porque son formas de abordar los acuerdos con nuestros proveedores, con nuestros contratistas, con nuestro gobierno, con nuestros contratados, con nuestros empleados. Nosotros mismos pensamos diferentes. O sea, somos todos seres humanos, pero tenemos una manera diferente de abordar las cosas. Un tema súper sencillo, así, súper sencillo que nos pasaba ayer antes de ayer, ¿no? Una de las personas que me reporta me decía, he pedido documentación a estos, estamos manejando gente, o sea, contratando gente. Decía, y les he pedido el DNI y se horrorizaron en España, porque no puedes pedir un DNI en España a nadie. No puedes hacer un Zoom donde la gente está, si no les pidió permiso antes, y tienes que tener documentos, porque si no, aunque seas empresa latinoamericana, te va a caer una tremenda multa, ¿no? Por el sistema de protección de la Comunidad Económica Europea de Protección de Datos. Cuando vienes como europeo aquí y entras y te piden el DNI, la gente se enfada, realmente se enfada, no dicen nada, pero dicen, pero qué bronca, ¿por qué me piden esto? ¿Por qué me tienen que pedir el DNI? O sea, hay cosas tan básicas como esas que a nosotros nos pueden parecer naturales y ellos no. Eso les hablo de un tema básico. Cuando ya nos vamos a nivel de documentación, a nivel de acuerdos, las cosas son más profundas inclusive. Entonces, los acuerdos no son iguales. Yo lo que creo es que estos espacios de encuentro me parece que son realmente muy importantes porque diferentes colegas latinoamericanos podemos compartir este enfoque, también válido con colegas europeos, también válido con colegas americanos, porque aprendemos de diferentes enfoques, pero para el día a día, para tener éxito, efectividad en mis resultados, en mi trabajo, yo lo que necesito es entender mi realidad y aprender a adaptar mis herramientas, un poco de management, un poco de cultura organizacional y muchas herramientas de transformación cultural, organizacional y de mindset. Si se dan cuenta, el Agile habla de mindset. El PMBOK dijo, fuera proceso, se acabaron 1000 páginas de cómo lo tienes que hacer. Principios. Es eso. Es una invitación agresiva, o ya esté cargo de plantearlo tú desde tus valores, desde tu liderazgo. Entonces, esta es una invitación importante, ¿no? Esto sería lo que yo podría decir sobre todo lo que son las certificaciones. Bienvenidas, yo misma tengo un montón, pero en la medida que he ido avanzando me doy cuenta que, pues, ¿quién me contrata por una certificación? Realmente creo que nadie. O sea, en la práctica, si postulo para un trabajo, pues porque no valen mucho las certificaciones, porque la entidad dice, no está escrito un checklist, ¿no? Y acá, si quiero, y no estoy en SUNEDU, más bien no puedo conseguir un trabajo, ni aunque no me paguen. Entonces, porque no sería profesional, ¿no? Cuando estuve en Ecuador, me acuerdo que me pedían revalidar mi título en la entidad equivalente a SUNEDU, que es mucho más fuerte que SUNEDU. Y como dije, no, yo no voy a hacer eso. Yo estaba como representante legal liceo. Yo dije, no, ¿y saben qué aparecía en mi DNI? Analfabeta. Así aparecía, analfabeta, porque no estaba certificada ahí. Así funciona cada país. Cada país tiene sus propias reglas. Pero decía yo, felizmente, que no importa. Que solo me importa a mí. A veces sí lo miraba y me daba algo, ¿no? Pero es así, ¿no? Esto es sobre certificaciones. Dice, ¿cómo seleccionar a los miembros del equipo a los que debe dirigirse coaching? Tema súper delicado. Yo comenzaría en el tema de coaching por las personas que tienen más predisposición a pedir ayuda. Si alguien viene a mi oficina, ¿no? Como líder PMO, y me dice, yo tengo este problema, y yo hago 2 preguntas, y me doy cuenta que él dice, eso es lo que yo quisiera lograr. O me gustaría entender por qué es que pasa esto. O sea, cuando la gente se empieza a hacer preguntas, podemos explicarle y ofrecerle el servicio de coaching,
y hay que poner unas barreras. ¿Cuál es la dificultad del coaching? Si yo soy el líder PMO y ellos dependen de mí, un poco complicado el tema de coaching. Tengo que saber poner mucho las fronteras. ¿Por qué? Porque el coaching logra resultados de acuerdo a la velocidad de autoaprendizaje del coaching. Y si yo necesito que él genere resultados, tengo un conflicto de interés porque necesito que él vaya más rápido y yo, por el otro lado, tendría que esperarlo. Yo ahí hago mentor coaching. Entonces, tengo un acuerdo diferente e integro ambas cosas y tengo que definir mi metodología con esta persona, ¿no? Pero todo parte de que la persona quiera darse este espacio y que yo tenga la suficiente preparación, formación y desarrollo personal para saber poner las fronteras. Ese tema es muy, muy delicado, ¿no? Pero siempre hay gente en nuestros equipos que es diferente. Hay gente que quiere mejorar, ¿no? Que quiere cambiar. Eso es interesante. ¿Qué más hay? Bueno, dice, siendo primordial que desde la dirección es un comentario, ¿no? Habrá con los coches no más de... Ya, sí. Muy bien. Dice que agregar a los skills de mujeres de proyecto las nuevas sería como coach, mentoring, o se puede traducir este tema. No, tú como gerente de proyectos, tanto como gerente de proyectos, como líder PMO, como el program manager sobre todo, más que portfolio manager, necesitamos nosotros, recuérdense el triángulo de PMI, una patita es el liderazgo, ¿no? Y el liderazgo tiene que ver con mi poder personal, ¿no? Y para descubrir mi poder personal y creérmela y tener esta capacidad de inspirar en resultados, de construir, de tener visión, de tener estos recursos, normalmente voy a necesitar el coaching, es algo que todos necesitamos, y aprender coaching es interesante porque aunque yo no quiera ser coach, solo las preguntas que se trabajan a nivel de coaching son muy interesantes para inclusive utilizarlas en mi conversación convencional, ¿no? Me generan un nuevo espacio de conversaciones con resultados más efectivos, ¿no? Para el coaching, en cualquier lugar donde enseñen coaching, ¿no? Yo tengo un CIRAG, es de COHSI de España, lo valoro mucho, él es médico, él, pues acá no tengo, le pasaré, les paso en el PMO, en el WhatsApp, les paso la referencia de CIRAG, porque él es uno de los que tiene el MSCP, o sea, el nivel más alto de coach, ¿no? Él es médico, fue perdiendo la vista y se convirtió en un coach, y es estupendo, ¿no? Es uno de los mejores. Pero hay muchos, ¿no? Yo creo que todas sirven, ¿eh? Absolutamente todas, porque este es un proceso en el que vas aprendiendo un enfoque, en nuestros enfoques acá con Maturana, ¿no? Con nuestros colegas en Chile, que ellos han desarrollado el coaching ontológico, todo lo que es la ontología del lenguaje, es un coaching muy rico que va más al desarrollo personal, ¿no? Al desarrollo del ser, ¿no? Ahora, esa parte, fue el primer coaching que yo hice, pero no encontré cómo meterlo en la parte organizacional porque tienes muchas restricciones y mucho tema invasivo que puede ser considerado sensible si quieres entrar a nivel de la persona. En cambio, el análisis transaccional tiene herramientas muy concretas que nos ayudan a trabajar la parte organizacional, y el Agile Coaching, con la retrospectiva, para mí se ha convertido en el espacio perfecto para hacer coaching, ¿no? Es la integración de los enfoques ágiles con el coaching, ¿no? Eso es. Y está ganando un peso. Yo he estado viendo el incremento de sueldos a nivel global en los últimos 2 años, y los Agile Coach van como espuma, ¿no? Están subiendo, están rankeándose. Es digamos, el rol que está creciendo altísimo, que se está disparando. Bien, ¿cuál sería la cualidad más importante para que un líder se destaque o dirija a otros? Para mí, la cualidad más importante es la integridad para mí, ¿no? O sea, hay muchas, porque cuando uno tiene el tema de los valores bastante claros y el tema de la integridad, generas confianza, ¿no? En automático, ¿no? Y este tema tiene que ver con el desarrollo personal. Yo creo que el camino para lograr que otros te crean, te escuchen, confíen en ti,
es que tú confíes en ti mismo. Y para confiar en nosotros mismos, eso suena de boca para afuera, pero el tema es, a ver, cuando nos llega un desafío, lo primero que tenemos cuando llega un primer desafío es, esto resultará, y si hablo con este cliente lo podré hacer, y con este jefe, ¿cómo le explico? O sea, no es fácil. Tener confianza en nosotros mismos no es algo que yo lo hago de manera automática, ¿no? Vivimos entre el miedo y la confianza. Y estos recursos nos ayudan justamente a salir de esos puntos de quiebre, de esos momentos de dificultad. Vamos a vivir con eso. Por más coaching que tomemos, siempre va a haber un desafío que nos asusta, un contrato que se nos rompe, un líder difícil de manejar, una cultura complicada. Yo nunca había visto una cultura como esta, ¿no? Un cliente totalmente desordenado, de repente inalcanzable, ¿no? Entonces, es el medio en el que vivimos. Por lo tanto, esas cosas normales, esos factores exógenos, yo no los puedo controlar. Lo que yo puedo controlar es cómo yo los veo, cómo yo me siento con lo que pasa afuera. Y a partir de una mirada distinta, tengo una voz distinta, tengo una respuesta distinta, un estado de ánimo diferente, ¿no? Y por último, pues una esperanza de que puedo lograr algo mucho más real, ¿no? Que lo que dicen los libros ¿no? Ya, y en certificaciones de coaching, ¿no? De certificaciones de coaching, la ICF, camino durísimo, o sea, camino duro, camino caro, muy caro, vale la pena para el que puede y quiere, tiene tiempo, adelante, go con todo, ¿no? Es un camino largo, hay muchas, cientos de horas que hay que hacer, que es válido, que hay que hacerlas. No nos desesperemos si tenemos tiempo, recursos, y queremos hacerlo, adelante, más que bienvenido, porque es una certificación oficial, válida. Los cursos son bastante comprimidos, pero luego tienes el desafío de hacer coaching, ¿no? Coaching pro bono, coaching gratis, para que acumules tus horas y luego sí tienes que cobrarlos porque forma parte del proceso de certificación, ¿no? Muy bien. De cómo ofrecer una explicación para motivar a las autoridades locales y no autoridades locales. Ajá. Creo que esa pregunta te da oportunidad para explicar el proyecto que estamos desarrollando también, Charo, acerca de la PMO para el gobierno. Sí, Gracias, Ricardo, por la pregunta. Sí, entonces nosotros hicimos preocupados, ¿no? Eddie Rodas, Robert y yo, preocupados en cómo contribuimos con nuestro centenar de años sumados de experiencia. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos para poder ayudar a nuestros países en Latinoamérica, a nuestros sectores públicos que sufren, ¿no? de una burocracia heredada, ¿no? De unos perfiles? Hay mucho talento en el sector público, sin embargo, es complejo todo lo que toca vivir en el sector público, y entonces llega un momento en que ves una realidad desde un solo lado, que es lo único que ves, y se convierte en tu creencia, ¿no? y se convierte en una creencia que termina siendo limitante. Entonces, cuando viene una persona diferente y te dice las cosas de otro modo, de repente nos puedes escuchar. Y en esa línea decidimos juntar temas de Project Management con PMF4R, con el tema de Chain Management, y hacer un módulo de unas 40 horas bastante ejecutivo para ejecutivos de alto nivel, ¿no? Entonces, lo que hacemos, si alguna institución está interesada, hacemos un webinar de 1 horita, ese es free, para contarles por qué es importante el manejo de portafolios, de programas, de PMOs, de Chain Management, el tema de gestión de cambio cultural. Hablamos un poco de cultura, es importante hablar de cultura. Si no hablamos de cultura, no nos estamos reconociendo en el entorno de comportamientos agregados que tenemos y que definen la personalidad de la organización o del país, ¿no? Hablamos de esto en esta hora un poco para que los líderes sepan de qué va, ¿no? Hay algunos que sí están muy interesados, siempre hay gente diferente, y por ahí se animan a tomar algún curso y estas cosas empiezan a cambiar, ¿no? Algo. O sea, si empezamos a cambiar 1 o 2 personas, ellos van a cambiar a más, ¿no? Y este es un tema digamos, tipo dominó. Será como el PMI. Cuando comenzamos con el PMI hacia los años 2000 y 2002, 2003,
había muy poca gente que hablaba de Project Management. Esta pregunta me ha hecho recordar hace 20 años cuando yo le hablaba al VP, ¿no?, de la empresa y me miraba y no entendía nada. Yo decía, lo he explicado mal. Es tan importante para mí, no sé cómo contarlo ni cómo motivarle, es que no entiende nada. Claro, ya después aprendí que había muchas cosas que yo tenía que aprender para poder hablar más simple y no hablar el lenguaje de Project Management. Hay que no hablar el lenguaje de Project Management para que los líderes entiendan en un lenguaje más sencillo, ¿no? Pero eso es, Ricardo, o sea, estamos disponibles para digamos, hacer un webinar 1 hora, ¿no?, a las personas y contarles un poquito de estos asuntos. Y si lo puedes hacer tú en los ambientes internos, yo les propongo hacer talleres lúdicos, ¿no?, muy ágiles, muy con enfoques ágiles, ¿no? Estos enfoques ágiles, composites, ¿no? Ahora también se puede utilizar el Trello, el Miro, aunque es difícil hacer un taller muy simple porque a ellos les va a costar entrar y se va a pasar todo el tiempo el mundo en las herramientas ágiles, ¿no? No las utilicen si la gente tiene dificultad, no huyan de eso, no. Toda la transformación digital que quieran, pero estas herramientas, si alguien se va a demorar en entender y le causa más bien más rechazo, va a ser peor el remedio que la enfermedad. Es mejor en el momento que nos veamos de pie, composite, hacer talleres mucho más prácticos. Yo hacía un taller, cuando quería invitar a la gente, un taller con música, ¿no? Yo pongo diferentes músicas de las bandas, de las películas más conocidas, y a través de la música, con movimientos únicamente, con dedos, tocándose con los dedos, con diferentes grupos, hacía, pero tipo coaching, ¿no? Un coaching diferente. O sea, que necesitamos experimentar, esto es súper divertido. Y te salen respuestas haciendo, digamos, talleres diferentes, consigues respuestas diferentes, ¿no? Y también mezclar al gato negro con el gato blanco, o sea, mezclar gente diferente. Ponerlos en grupos es hacer preguntas inteligentes, ¿no? Preguntas neutrales, ¿no? Talleres de casos, ¿no? Para que ellos, acá no pasa nunca, pero este caso que pasó en otro país, un taller de caso, ¿no? Tener pretextos para que la gente a partir de algo no esperado aprenda. El Agile Coach, hay un montón de certificaciones de Agile Coach. Yo les recomiendo que tomen la que sea, la que les alcance su presupuesto, su bolsillo, todas sirven, no hay alguna que no sirva, ¿no? Eso, todas sirven. Ok. ¿Alguna red social? Escríbanme a mi, ¿cómo se llama? A mi LinkedIn. Yo tengo una empresa, en realidad no la formé todavía, es People Project Institute, ¿no? Hice un curso de instrumento para líderes PMO, la verdad es que fue súper lindo, el curso fue al final muy latinoamericano y todo ese tema. La cosa es que antes de terminar me enganché con un megaproyecto, con el banco más grande de aquí, entonces iba a lanzar el curso este mes de nuevo, los sábados. De repente me animo, me voy la otra semana a España, de repente me animo y lo promuevo desde allá y hago otro curso, ¿no? También haré uno de Agile Coaching con análisis transaccional, o sea, integro cosas. Pero ese de instrumentos, incorporaba unos instrumentos de análisis transaccional. Esto es práctico, es para que se use, ¿no? Y de eso va. Entonces, ya sacaré la parte 2 también de instrumentos para las PMO, parte 2, ¿no? Sí, pero en el LinkedIn, ahí me escriben y ya relanzaré lo que había dejado pendiente de People Project Institute. Sí. Muy bien, Rosario. Te agradecemos mucho tu participación y la verdad que según los comentarios han quedado muy satisfechos nuestros oyentes, que es lo importante, ¿no? Que el mensaje llegue y lo adopten y lo pongan en práctica. Lo que quería informarles es de que los que están inscritos en nuestro canal de YouTube, donde grabamos todas estas webinars, en la parte de abajo del video están todos los datos donde ustedes lo pueden contactar a la gente que ha hecho el webinar. Están su LinkedIn, su correo, hasta información que es pública, obviamente, ¿no? Y ahí lo pueden encontrar, lo pueden seguir, le pueden mandar, hacer contacto con las personas que están hecho esos webinars. De Rosario ya tenemos, creo que es su tercer video, así que ya saben. Robert. Dígame. Sí, dígame, Daniel. Quiero agregar nomás.
cuando la escucho a Charito, vas a recordar al doctor House de la película, que tiene solución a todos los problemas médicos. La verdad que Charito es un gusto, es un placer escucharte, lo haces tan fácil la cosa. Y Gracias. continúa así, y sobre todo Gracias. agradecerte a ti, Robin, por todos estos webinars que nos ayudas a salir adelante. Gracias. Gracias, Daniel. Gracias. Bueno, nosotros siempre tratando de hacer, compartir conocimiento para hacerlo más grande, como es nuestro lema, ¿no? Y eso siempre lo tenemos en mente. No es tan fácil esto, pero ya nos acostumbramos y hay que seguir para adelante. Eso es lo importante, que tengamos los amigos reunidos todos los martes, cada dos semanas, y poder compartir conocimiento. Y espero pues que usted está libre en nuestro Telegram para los que puedan o quieran dar algún webinar, simplemente lo hagan saber y nosotros lo programamos, ¿no? Ya le hemos hecho la invitación a muchos amigos. Pues esperamos que nuestro amigo Alfonso Núñez, que está presente, nos acompañe o nos dé un webinar. Lo solicitamos de acá y con mucho gusto colaboraríamos, ¿no? Y hay mucha gente ahí de otros países que también yo creo que tiene muchas experiencias que compartir, y eso es lo más importante. Ahora, para la foto de rigor, por favor, a ver si todos entienden sus cámaras, se ponen guapos, se ponen simpáticas y podemos... Guapos y guapas. Por favor, damos un minutito para poder... Ahí no se olviden que el 31 de agosto va a haber un webinar acerca de la teoría del behavior science, la ciencia del comportamiento, de nuestro amigo Luis Ibaceta. Va a ser el 31 de este mes. Es un tema muy interesante también y aplicativo. Ya él lo está haciendo acá en el país, y también tiene una maestría al respecto, así que y me parece que Luis va a ser un buen webinar, así como el que acaba de hacer en estos momentos Rosario. Y seguiremos, como le dije, en septiembre con otro webinar y también con los invitados de los certificadores de PMO. Espero que todos nos acompañen siempre. Inscríbanse en nuestro canal de YouTube para que les llegue un mensaje cada vez que colocamos un video. Y también, para hacer más grande nuestra comunidad, ya estamos en 933 miembros. Ya vamos a llegar a 1000 y esperamos que de aquí a un año pasemos a los miembros que tiene el PMI, que son 2000. Buena. Suerte ahí. Por favor, a ver, vamos, toma una sonrisa y ahí va la primera. Vamos tenemos para más todavía otra más. Y eso fue todo, señores. Les agradezco su presencia. Pasen buenas noches. Aprovechen todos los días que necesitan. Y cualquier cosa, estamos a la orden. Buenas noches, Roberto. Okay. Chao, Charito. Gracias, Rosario. Chao, Robert. Chao, amigos. Buenas noches. Chao. Cuídense. Un abrazo. Gracias.